¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va con el calor? Bien, bueno, yo soy el doctor Rafael Francisco Muñoz Huerta. Yo soy investigador. Ahorita estoy comisionado al Centro de Investigaciones en Óptica, en la unidad Aguascalientes. El Centro de Investigaciones en Óptica pues es un centro público CONACYT. Ya más adelante les platicaré un poco acerca de este centro. Y el día de hoy pues he venido a platicarles un poco. Titulé la presentación Aplicaciones de la electrónica en áreas de primera necesidad porque básicamente esta ha sido mi experiencia desde que egresé de licenciatura hasta el día de hoy básicamente. Antes de empezar con las áreas de primera necesidad, voy a empezar hablando con la parte de la electrónica que tiene más que ver con las aplicaciones de primera necesidad. Eso tiene que ver con instrumentación. ¿Ustedes saben lo que es la instrumentación? ¿Instrumentación? ¿Alguien sabe? Saber manejar los aparatos de medición. Pues esa es una parte. La instrumentación en esencia tiene que ver con medir. Sí es saber manejar los aparatos, pero no nada más saber manejarlos, sino diseñarlos también. Y diseñarlos con base en ciertos principios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medir, variables del entorno, físicas, químicas, combinaciones de estas variables, ¿no? Que es muy importante saber qué se va a medir, cómo se va a medir, conceptos de precisión, exactitud, resolución, etc. Son conceptos más técnicos de la instrumentación, ¿sí? Aquí pongo algunos ejemplos. Para medir distancia, lo que uno normalmente usa pues es una cinta métrica en esencia, medir el tiempo, medir velocidad con una pistola radar. Y en esencia, bueno, el esquema de instrumentación se basa en este diagrama, ¿no? Ustedes tienen un medio del cual van a medir cierto parámetro, van a instrumentar cierto parámetro, utilizan un sensor especializado en ese parámetro, toman los datos por medio de un sistema de adquisición de datos y después hacen un procesamiento de señales para detectar el fenómeno que a ustedes les interesa, ¿no? Y esta es la parte de la electrónica que se puede aplicar, bueno, principalmente monitoreo, puede ser detección de fallas también. Aquí, por ejemplo, un aerogenerador que explotó porque cuando los aerogeneradores empiezan a girar muy rápido, pues todo el mecanismo que tienen aquí adentro, la caja de engranes, etcétera, pues se sobrecalienta y esto explota, ¿no? Y bueno, también para implementar sistemas de control, se mide la variable que se quiere controlar y se hace un proceso de control para mantenerla dentro de un rango determinado o ajustarla a un set point. Y bueno, todo esto es, digamos, como la parte previa antes de entrar a las necesidades primordiales que hay en la actualidad. Aquí en estas imágenes pongo al menos tres de las principales necesidades. Una es la alimentación, aquí pongo un campo de cultivo, la energía y el agua. Sí, son tres de los temas más importantes y sobre los que se está empezando a trabajar muy arduamente en el campo de la ciencia, pues para resolver estos problemas: el uso, generación de la energía, tratamiento de las aguas, la mejor producción agrícola, producir más alimentos con menos recursos, y todo este asunto. Bien, entonces, con base en mi experiencia, yo tengo experiencia principalmente en dos de estas tres ramas: en la agricultura y en energías renovables. Ahorita les voy a platicar un poco de lo que ha sido mi experiencia en la agricultura. Dentro del campo de la agricultura hay diferentes fenómenos que se desean monitorear, que se desean medir, ¿no? Empezando por las condiciones en las que se encuentra el suelo donde se va a cultivar.
las condiciones de nutrición vegetal, qué tanto fertilizante se le tiene que dar a un cultivo, qué tantos nutrientes tiene una planta. Esta parte de acá, el monitoreo de la fotosíntesis, que ya de por sí es todo un campo completo, porque es una de las variables más complejas de medir. Depende de un montón de otras variables. Perdón. Y la fitopatología, que tiene que ver con el estudio de las enfermedades en las plantas, ¿sí? Aquí pues algunos ejemplos de los efectos. Aquí este es el efecto que tiene un virus que se llama del mosaico del pepino y que provoca estas manchas en las hojas de pepino. Aquí es una infección por bacterias, me parece. Y bueno, dentro del campo de la agricultura, pues la instrumentación, la automatización, pues tiene mucho campo de aplicación. Los sistemas de medición, pues básicamente se centran desde las variables más básicas, como la temperatura, presión, humedad, etcétera, hasta un poco más complejas, como concentración de gases, índices de transmitancia, reflectancia, fluorescencia. Esto tiene que ver más con variables ópticas, contenido de nutrientes, fotosíntesis, todas las variables que afectan pues la vida de la planta. Y bueno, hay cualquier cantidad de cosas que hay que monitorear en las plantas. Como ser vivo, pues es muy complejo caracterizarlo, pero pues por eso hay que hacer mucho trabajo al respecto. Y ahorita les quiero platicar un poco de lo que fue mi experiencia en la parte de mi trabajo de tesis doctoral, que consistió básicamente en esto: una relación entre estas dos variables, la bioimpedancia y el contenido de nitrógeno en plantas. Ustedes conocen qué es la impedancia eléctrica, ¿sí? Es un tipo de resistencia eléctrica, y esa variable se puede relacionar con una condición fisiológica de la planta. Y bueno, antes de empezar, esta imagen más o menos ilustra el efecto que tiene la carencia de nutrientes en una planta. De este lado, este grupo de plantas pues tiene carencia de nitrógeno, y no la tiene. O sea, son plantas con un contenido nutricional óptimo. Entonces, las plantas que tienen carencia de nutrientes pues son plantas más pequeñas, que pueden llegar a producir menos, y eso pues tiene repercusiones en el bolsillo, ¿no?, del productor agrícola. Y entonces uno puede pensar, bueno, le suministro fertilizante así mucho, no importa, ¿qué más da? No está tan... Y al cabo los fertilizantes realmente no son tan caros, pero ese precio que no se paga con dinero se puede pagar con el medio ambiente. Uno de los contaminantes más importantes pues son los campos agrícolas, donde se utilizan demasiados fertilizantes. Y no es que los fertilizantes químicos sean malos, sino que no se utilizan bien. Entonces, el problema con el exceso de fertilizantes es que ya sea que se escurra con el efecto de la lluvia, o que se filtren al subsuelo por medio del proceso de lixiviación, o los fertilizantes nitrogenados luego pueden empezar a generar ciertos gases nocivos para la salud de las personas y para la salud del medio ambiente. Pueden empezar a generar óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de nitrógeno, y también amoníaco, ¿sí? Para que se den una idea, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno es más de 10 veces más potente que el dióxido de carbono, ¿sí?, en cuanto al efecto invernadero, ¿sí? Es un gas bastante fuerte, bastante tóxico también. Y bueno, el amoníaco también es un gas muy tóxico. Entonces surge la necesidad de estar monitoreando pues las condiciones de nutrición de las plantas, y para eso pues hay diferentes métodos. Estos son dos procesos por los cuales se mide nitrógeno en plantas. Son métodos que ya tienen muchos años, ¿no?, ya más de 100 años. Son métodos de referencia. El método de Kielda, que consiste en una digestión ácida. Se toma una muestra de tejido orgánico y se somete a una digestión ácida, algo así como lo que sucede en nuestros estómagos, y ya el resultado de esa digestión pues es gas amoníaco, que en función de la concentración de gas amoníaco se hace una estimación de cuánto nitrógeno tenía la planta o la muestra que se analizó. Por otro lado también está la combustión de humas, que pues se pasa la muestra por un proceso de combustión en específico. Y bueno, estos son procesos de laboratorio, son procesos costosos,
costosos en dinero, en tiempo. No puede uno ir con su aparato del método de Kjeldahl al campo porque pues es muy grande y aparte es muy tardado, ¿no? Entonces ha surgido la necesidad de desarrollar sistemas de medición, en este caso para nitrógeno en plantas, que hagan uso de principios que no sean invasivos, que no sean destructivos. Los métodos de Kjeldahl-Dumas son invasivos y además destructivos. Aquí, por ejemplo, este de acá este se le conoce como SPAD, S-P-A-D. Es un sistema que, si bien es un tanto invasivo porque tienes que tocar la planta para poder tomar la medición, no la tienes que destruir. Y este se basa en un principio de relación de transmitancias de la hoja. Se somete la hoja a un haz de luz roja de determinada longitud de onda y a un haz de luz azul de determinada longitud de onda también, y se hace una relación entre ambas transmitancias, de cuánta luz pasó a través de la hoja. Y ya con base en eso se estima la cantidad de pigmentación. En este caso se estima la cantidad de pigmentación por clorofila que tiene la hoja. Y ese es uno de los principios de medición de nitrógeno. La cantidad de clorofila está en función del nitrógeno que contiene. Aunque no es del todo cierto, pero sí se ha demostrado que mientras más verde se ve una planta, quiere decir que más nitrógeno tiene. Por otro lado, también existen estos otros métodos, estos otros sensores que se basan en espectrofotometría, perdón. Son sensores que, digamos que se miden la pigmentación de un área más grande del campo, ¿no? Una determinada área. Estos sensores ya sé que se portan así como se toman como si fuera bastón y uno va por el campo y va tomando la medición, o este de acá, que es el Yara, que se pone en el techo de un tractor y pueden estar monitoreando gran parte del campo, ¿no? Existen también cámaras satelitales, ¿sí? Uno puede solicitar este servicio satelital, tomar una imagen fotográfica especial del área donde está el campo de interés. Pero bueno, es muy costoso hacer uso de los datos del satélite, y aparte no se puede tener un monitoreo en tiempo real, puesto que más o menos los satélites refrescan la imagen cada día en el caso de estas aplicaciones. Por otro lado, también se han utilizado ya, digamos que como para abaratar un poco más los costos, el uso de cámaras digitales tradicionales. Uno toma una fotografía al campo y entonces se hace un procesamiento de imágenes para obtener la información necesaria y relacionarla con el contenido de nitrógeno que tienen en ciertas partes del campo, ¿no? Pero bueno, hay un detalle con respecto de la medición de la pigmentación y de las características ópticas de las plantas. A veces las plantas pueden estar absorbiendo nutrientes, puede verse la planta verde, pero a veces también puede seguir absorbiendo nutrientes y la planta no se va a poner más verde, llega a un punto de saturación, ¿sí? Entonces ha surgido una alternativa para tratar de compensar esa deficiencia, y bueno, tiene que ver con el uso de variables eléctricas, de medición de variables eléctricas. Este ejemplo muestra un electrodo de ion selectivo. Es bien común este electrodo en el campo, bueno, al menos en investigación, pero es muy portátil. Es un electrodo de ion selectivo para nitratos. Nada más que bueno, aquí tiene un detalle este sensor, que pues sí hay que destruir la muestra, ¿no? Hay que tomar la muestra, hay que machacarla para extraer la savia, y esa savia pues se somete al electrodo para determinar la concentración de iones que tiene. Y bueno, eso ya de por sí vuelve un poco desventajoso este principio, porque pues hay que destruir la muestra. Y además los electrodos de ion selectivo tienen otra desventaja que tiene que ver con la sensibilidad que tienen a otros iones. Por ejemplo, estos iones de nitratos a veces pueden ser sensibles también a iones de calcio. Entonces ustedes pueden tener una lectura X, pero no pueden estar seguros de si esa lectura corresponde solamente a los iones de nitrato o a los iones de calcio, ¿sí? Y bueno, ¿por qué nitratos? Bueno, los nitratos son una forma de nitrógeno en la que la planta lo absorbe, ¿sí? Bien, este es otro principio
hablando de variables eléctricas, la bioimpedancia o impedancia eléctrica para tejido vivo, tejido orgánico, ¿no? Y con respecto al uso de la bioimpedancia, pues hay diferentes aplicaciones en el estado del arte. Algunas tienen que ver con aplicaciones médicas, sobre todo en nutrición humana, que se utiliza la impedancia para el índice de masa corporal o para determinar el porcentaje de grasa, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado de esto. En el caso de las plantas, se utiliza o se ha estado utilizando principalmente para detectar estrés hídrico, esto es que la planta no recibe la suficiente agua, o para determinar propiedades de los frutos, ¿no? Que si cantidad de sólidos solubles, cantidad de azúcares, etc. Y por otro lado, en el campo de la nutrición vegetal, pues no se ha hecho mucho al respecto. De hecho, aquí listo dos de los principales artículos que, pues digamos, me sirvieron como de referencia para mi tesis. Y son artículos, bueno, este ya tiene bastantes años, más de 30 años que se publicó. Este es un poco más reciente. Y bueno, este sí es un tanto similar a la idea que tenía yo de tesis, nada más que en este artículo, digamos que ellos trabajaron con tomates, tenían dos sets de plantas de tomates y a uno le suministraban pura agua y al otro una solución nutritiva con diferentes sustancias químicas que la planta, pues para la planta sirven de alimento, y entonces se midió la impedancia eléctrica en esos dos sets de plantas, ¿no? Y ya se obtuvieron espectros de magnitud de la impedancia y se vio cómo se iba comportando la impedancia por cada día. Pero bueno, ellos no se centraron en algún nutriente en particular, ¿sí? Y de hecho ni siquiera hicieron análisis químicos de las plantas como para corroborar que realmente tenían deficiencia nutricional. Entonces, después de descubrir todo esto y de más trabajo que se hizo, decidimos plantear este experimento, bueno, ya teniendo una idea de por dónde íbamos a ir. Pues nosotros nos pusimos a cultivar lechugas. La lechuga pues es una planta que crece muy rápido, crece desde que se siembra la semilla hasta que ya está la planta adulta, son como 3 meses. Entonces, pues para que saliera el experimento rápido, pues se decidió lechuga. Y entonces, pues para medir la impedancia en la lechuga se sometió a diferentes tratamientos, al menos a 4 tratamientos de solución nutritiva, desde concentraciones bajas hasta las concentraciones más altas. Y a cada lechuga se le insertaron un par de electrodos. Esto sí hace el método un poco invasivo, pero no destructivo. Aunque bueno, eran agujas muy pequeñitas, eran agujas de tipo como las jeringas de estas de insulina. Son agujas muy delgaditas. Entonces bueno, el estrés que pudo haber sufrido la planta pues no es tanto. Y estos electrodos se conectan a un medidor LCR, que es el que nos iba a estar capturando las mediciones de impedancia, magnitud y fase, y esas lecturas se mandaron a la PC. Con respecto de la toma de lecturas, pues se decidió este rango de 1 a 100 kHz con pasos de 1 kHz y una corriente RMS constante de 50 microamperes, una corriente muy baja, pues precisamente para evitar estresar la planta. Si ustedes le suministran 500 miliamperes o una cosa así, pues la planta se muere prácticamente, ¿no? La hoja deja de funcionar, tiene que ser una corriente muy pequeña. Y bueno, cada planta que se midió pues se mandó al laboratorio para analizarlo por medio de un método de referencia, que en este caso fue el método de Kjeldahl, para determinar cuánto nitrógeno total tenía, ¿no? Y tener como esa base, digamos, esa base científica. Bueno, con base en los espectros de impedancia que se obtuvieron, los diagramas de Bode que se obtuvieron de manera experimental, estos tenían un comportamiento más o menos como se ve aquí. La impedancia, la magnitud iba bajando de manera exponencial, mientras que la fase, digamos que tenía como forma de columpio, tenía un punto mínimo. Entonces, esto se repitió casi que en todas las gráficas que obtuvimos un aproximado de 50 a 60 lecturas, y todas tenían un comportamiento como esto. Entonces, lo que decidimos hacer es, bueno, se detectó aquí un punto mínimo de fase, pues tomamos la lectura de ese punto mínimo de fase,
tomamos la frecuencia a la cual sucede ese punto mínimo de fase y a esa frecuencia qué valor de magnitud hay. ¿Sí? Entonces son tres variables las que se analizaron y se obtuvieron estas tres gráficas. Por un lado la fase, que bueno, no se ve una cierta tendencia, no hay mucha correlación entre la fase, en ese punto de fase mínima, y el contenido de nitrógeno. Con respecto a la magnitud, pues tampoco hay mucha correlación entre la magnitud de la impedancia y el contenido de nitrógeno, pero resulta que acá en la parte de la frecuencia a la que ocurre esta fase mínima, pues como que se ve cierta tendencia ascendente, ¿sí? O sea, entre el contenido de nitrógeno y esa frecuencia en la que ocurre la fase mínima. Esta frecuencia en la que ocurre la fase mínima pues se le llama frecuencia característica, lo que quiere decir que la frecuencia característica de la lechuga a diferentes concentraciones de nitrógeno pues tiene cierta sensibilidad a ese contenido de nitrógeno, ¿no? Y bueno, se obtuvo esta función. Y bueno, esto que ven aquí pues fue motivo de una publicación en una revista internacional, en la que hace un momento les mencionaba. Sí, esta correlación entre la frecuencia característica y el contenido de nitrógeno es algo que no se había publicado antes. Y bueno, de este proyecto pues todavía quedaron algunas cosas pendientes, ¿no? Utilizar la impedancia eléctrica, un sistema que mida la impedancia eléctrica de una planta, y ya con base en esta información pues hacer otra vez el análisis y ver que se repita esto, ¿no? Además de esto, pues no nada más el nitrógeno es un elemento esencial, también están el fósforo, el potasio, el calcio, hay muchos otros nutrientes, esas interacciones entre nutrientes también, eso también habría que analizarlo, analizar también diferentes variedades. Por ejemplo, dentro de la misma lechuga, pues está esta lechuga que se utilizó, que era la lechuga sangría, está la lechuga romana, la lechuga orejona. Cada una tiene su variedad, su comportamiento diferente, o puede tenerlo. También probar con otras especies vegetales, como el tomate, el chile, el maíz, etcétera, ¿no? Sobre todo especies endémicas de México, ¿no? Eso sería más interesante. Y bueno, desarrollar tecnología para medir las condiciones nutricionales, las condiciones fisiológicas relacionadas con la nutrición en estas variedades de planta, y poder tener un mayor control del suministro de nutrientes y evitar los problemas que hace un momento les mencioné de contaminación, etc. Bueno, esa es una parte, es la parte que pues me ha tocado experimentar con agricultura. Hay mucho por hacer ahí y yo pienso seguir trabajando en eso, aunque ahorita pues desde hace poco más de un año me surgió la oportunidad de entrar a trabajar en la parte de energías renovables. Y el primer proyecto con el que trabajé, bueno, antes que nada, pues esta es una gráfica del por qué es necesario hacer uso de las energías alternativas, de las energías renovables, ¿no? Bueno, algunos de aquí son de energías, ¿no? Más o menos, pues esto ya se lo deben de saber. Y en general esto ya es prácticamente información que la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Que si el cambio en las estaciones de lluvia, estos cambios de temperatura tan drástico, por ejemplo que en Aguascalientes se están alcanzando temperaturas de hasta 38 grados, cuando normalmente no se llega a tan altas temperaturas. El deshielo de los glaciares y de los polos también, aumento en los niveles del mar, contaminación de los mares. Hace unos días estaba viendo que se encontró basura en la fosa de las Marianas, o sea, son miles de metros de profundidad y en el fondo se encontró basura, se encontraron latas y bolsas de plástico. O sea, ya el mar está contaminándose bastante. Muchas alteraciones en el clima, incendios forestales, etcétera. Todo esto pues a causa del estilo de vida que llevamos, y mucho de esto tiene que ver también con el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Los desechos de los combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, que afectan el clima del planeta, y que afectan varias cosas en el planeta, ¿no? Los ciclos de migración de los animales, etcétera.
Entonces, pues se vuelve necesario hacer uso de energías alternas, también el uso de materiales alternos para evitar tanta contaminación. Y bueno, con respecto de energías, en mi experiencia yo he trabajado con estas dos principalmente, y muchas otras, ¿no? Incluso hasta obtener energía de las olas del mar, por ahí estaba escuchando. Pero bueno, aquí estas dos son las que más se han estado trabajando y cada vez se implementan más. De hecho, aquí en México pues existen unos campos de aerogeneradores en el sur del país, en Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, es una zona muy ventosa. Y bueno, con respecto a la energía solar, pues no se ha hecho tanto trabajo, muy a pesar de que pues, México es un país bastante privilegiado con recursos solar, ¿sí? Pero bueno, aquí pues apenas se está empezando a trabajar al respecto de eso. En el caso de energía eólica, bueno, lo que a mí me tocó ver un poco al respecto de esto, esta foto de aquí es una foto que se tomó en el centro universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este aerogenerador se instaló ahí, es un aerogenerador de 12 metros de altura aproximadamente, no es tan grande, pero pues sí tiene cierta capacidad de producir energía eléctrica. Se diseñó en la universidad y la parte en la que me tocó trabajar a mí, bueno, no fue en el diseño, sino más bien en la instrumentación de este sistema, en la instrumentación de una de las aspas, porque había un interés en medir variables como por ejemplo velocidad del viento, temperatura, velocidad de giro, la presión barométrica que hay en el aspa cuando está rotando. Y bueno, esa información pues puede servir para diferentes estudios, quizás para mejorar el diseño de las aspas, qué sé yo, o sea, tantas cosas. El caso es que hay la necesidad de medir ciertas variables, ciertas condiciones y hacer procesamiento de esos datos para poder mejorar las condiciones en las que opera, en este caso, el aerogenerador. También, por ejemplo, digamos que se tomó la decisión de medir la calidad del aceite en la caja de engranes que tiene el aerogenerador. Por otro lado, esta es otra parte que digamos que estoy trabajando ya de manera más reciente, de un año para acá, el uso de la energía solar. La energía solar básicamente se aprovecha de dos modos, principalmente de dos modos, en los sistemas fotovoltaicos, los paneles fotovoltaicos, y también en los sistemas termosolares, donde se colecta el calor del sol. Unos procesan la luz principalmente y otros el calor, aunque ya se empieza a trabajar en sistemas solares que combinen ambas cosas, ¿no? Que aprovechen la radiación y también el calor. Y bueno, esto es un poco de lo que les platicaba. No sé si alguna vez hayan visto esta imagen. Esto retrata más o menos cómo se distribuye el recurso solar a nivel mundial. Y como se pueden dar cuenta, a nivel de los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, pues la radiación solar es mucho mayor. En Australia, en Sudáfrica, en el desierto de Atacama, en Chile. Y acá en el hemisferio norte, pues México está en una posición bastante privilegiada, ¿no? Casi todo el país está en rojo, tiene mucho recurso solar. Bueno, nosotros que estamos bueno, a mí que me toca estar allá en Aguascalientes, bueno, Aguascalientes está en una zona bastante privilegiada. Sinaloa pues no se queda atrás. Acá en Sonora se está empezando a trabajar en la parte del diseño de sistemas termosolares. Me parece que la UNAM tiene por acá una unidad experimental allá en Hermosillo. Entonces, pues México está empezando a trabajar en esta parte del aprovechamiento del recurso solar, aunque pues todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y el calor del sol es un factor que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, generación de electricidad. Más o menos las plantas termoeléctricas funcionan mediante este esquema, ¿no? El líquido se calienta, se vaporiza, ese vapor mueve una turbina, se enfría, se le extrae el calor y ya después, una vez frío, pues vuelve a recircular, ¿no? Se vuelve a calentar, etcétera, hasta que, para mantener la producción de energía eléctrica. Pero bueno, este calor
el factor de la obtención de calor, pues es el problema a estudiar. Y una de las maneras de obtener el calor, pues es, pues ya sea quemando combustibles fósiles, carbón, o con el uso de gas, ¿sí? Son combustibles fósiles que, bueno, ya no queremos utilizar combustibles fósiles por todos los problemas que ocasiona en el medio ambiente. Otra de las fuentes de energía calorífica, pues es la energía nuclear, que relativamente es una energía limpia comparada con estas dos, pero pues tiene el problema de que, pues si el reactor se fusiona, pues explosión nuclear y contaminación por decenas de años, ¿no? Entonces es un tanto peligroso utilizar estas fuentes de energía hoy en día, y bueno, se entra la energía solar como una alternativa para estas fuentes de calor, que bueno, el sol lo tenemos gratis, y aquí en México pues lo tenemos en vastedad, ¿no? Entonces hay que hacer uso de este recurso solar, y para captar la energía solar pues existen diferentes formas de hacerlo, ¿no? Ya sea con sistemas de canal parabólico, donde sobre el centro del canal pues se hace pasar un tubo con un fluido de trabajo que se calienta, digamos que absorbe el calor, lo retiene y se puede aprovechar ese calor para diferentes procesos, ¿no? Disco parabólico también, donde pues esto es como una antena parabólica y se concentra en el foco de la parábola. Los sistemas de torre central, que son sistemas enormes, hectáreas de helióstatos que reflejan la luz hacia el punto más alto de la torre, que de hecho aquí en el punto más alto de la torre se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 2000 grados aproximadamente. Y bueno, sistemas de Fresnel lineal, ¿no? Que utilizan el principio de Fresnel para enfocar la luz en un solo punto, y pues son un poco más prácticos que los sistemas de canal parabólico, pues son sistemas planos, simplemente se tienen diferentes barras reflectoras inclinadas en diferentes ángulos para desviar la luz. Y bueno, dentro del campo de la energía solar hay ciertas variables de interés. La principal pues es la radiación solar. Cuánta radiación solar está llegando a determinado punto, y para eso pues se puede tener a disposición una estación solarimétrica como esta de aquí. Esto que se ve acá, esto que parece como una mancuerna, es una cámara. Es una cámara, digamos, que recibe la energía directa del sol, la radiación directa, y mide precisamente eso, la radiación directa del sol. Es un pireliómetro, que se le llama así. Se mide la radiación directa, y estos de acá que parecen como platillos voladores se llaman piranómetros. Son sensores que miden la radiación total, no nada más la radiación que viene directamente del sol, sino la radiación que se refleja en todo el entorno, que se refleja en los edificios, en el suelo, etcétera, ¿no? Y también se puede llegar a medir solamente la radiación difusa, que la radiación difusa es solo la radiación que se refleja, no la que viene directamente del sol. Acondicionando a alguno de estos dos sensores una pequeña esfera para tapar, digamos, para eclipsar el sol, y que solamente llegue la radiación difusa aquí. Esos son los tres factores que principalmente se estudian en el campo de la energía solar: la radiación directa, la radiación difusa y la radiación total del sol, ¿sí? Con base en eso pues se puede hacer una caracterización de cómo se comporta la radiación solar, en este caso en Aguascalientes. Este equipo de hecho se tiene ahí en Aguascalientes, en el CIO en Aguascalientes. También otras de las variables que son de interés, pues son las variables que tienen que ver con las condiciones del estado del tiempo, ¿no? Una estación meteorológica que mide pues la velocidad de la dirección del viento, la radiación, sí mide la radiación solar, pero digamos que no es tan especializado como esto. La humedad, la cantidad de lluvia, etcétera. Todas estas variables que pueden servir más o menos como para dar un estimado de cómo se va a comportar la radiación solar a lo largo del día, y que eso también es importante, y de hecho eso se está empezando a trabajar acá en el CIO Aguascalientes, el poder dar una estimación de cómo se va a comportar la radiación solar a lo largo del día con base en la radiación medida y en las condiciones meteorológicas, para de ese modo poder hacer un mejor aprovechamiento de la radiación solar. Y bueno, con respecto de los sistemas de captación solar en sí, hay mucho interés
en esta parte sobre sistemas de control para seguir el sol, sun tracking, o para el control de temperatura de este fluido de trabajo. Mencionaba hace un momento que están los sistemas de canal parabólico que tienen un fluido de trabajo que se calienta y bueno, la temperatura se mantiene a cierto nivel. Otro de las variables que se mide pues, es la calidad de la energía, donde se tiene que medir voltaje, corriente, potencia, distorsión armónica total. Todo tiene que ver con la energía eléctrica que se genera en estos sistemas. Y bueno, este sistema de aquí es un equipo del que se dispone ahí en el CIO, que además de medir variables eléctricas, también miden variables de radiación solar, la cantidad de radiación solar que incide en un panel fotovoltaico y también la temperatura a la cual está trabajando. Bueno, ahorita más o menos les platiqué de lo que ha sido mi experiencia. Digo, hay muchas cosas por hacer. Yo no tengo la verdad absoluta. Todavía hay mucho trabajo por hacer con respecto de energía, de la agricultura, sobre todo diseño de tecnología para poder aprovechar mejor estos recursos, para poder economizar en muchas ocasiones y pues poder disponer de tecnología aquí en México principalmente, porque mucha de esta tecnología que les presenté es tecnología importada, ¿no? Bueno, no sé si hay un poco de tiempo porque tengo información del cine. Está bien, está ¿Sí? bien. Bien, esto es con respecto de lo que ha sido mi trabajo, ¿no? Ahora, antes de terminar, nada más quiero platicarles así de rápido acerca del CIO. El CIO hace un momento les mencionaba, el CIO es un centro de investigación público, es un centro de investigación CONACYT. CONACYT, digamos que financia parte de la operación del centro y se financia con recursos públicos. Es un centro especializado en óptica. Todo lo que tiene que ver con óptica se hace ahí, es el principal. También está en el INAOE, también está en el CICESE, pero el más especializado en óptica es este, ¿no? El CIO en sí tiene una sede principal en León, es la sede en donde se creó, pero tiene una unidad en Aguascalientes, es una unidad de más reciente creación. Esta unidad en un principio se había hecho para servicio a la industria, pero ya en estos últimos años se ha estado enfocando también a la investigación y al desarrollo tecnológico. Los principales objetivos del CIO, principales objetivos que tienen que ver pues, con divulgación de la ciencia, desarrollo tecnológico, formación de capital humano, generación de conocimiento. Es decir, pues no nada más es hacer ciencia, sino también dispersarla y desarrollar tecnología con base en ese conocimiento científico, ¿no? Y bueno, áreas principales como energía solar, visión artificial e instrumentación. Las líneas de investigación que se manejan dentro del CIO, bueno, todas tienen que ver con óptica, espectroscopía, óptica integrada, diseño con diferentes tipos de sensores, ingeniería fotónica, y esta es la parte que me corresponde. Bueno, es en la parte en la que yo estoy trabajando, la parte de energía solar. Somos 4 investigadores, 4 líneas de investigación. Mi línea de investigación tiene que ver con esto de acá, la instrumentación electrónica, procesamiento de señales, sistemas de control. Y bueno, un poquito más adelante también integrarlo con la parte del campo de la agricultura, desarrollo de tecnología para la agricultura. Pero también están otros compañeros que trabajan el diseño de estos sistemas de captación solar, mejorar la eficiencia de la captación solar, también evaluar el recurso, cómo se comporta el recurso solar, por medio de simulaciones, etc. Y el uso de la energía solar para síntesis de diferentes materiales o también para tratamiento de aguas. Mucho se está trabajando ahorita en el uso de la energía solar para tratamiento de aguas. El CIO en la unidad de Aguascalientes se cuenta, con estos 3 laboratorios principalmente. Laboratorio de aplicaciones láser, el laboratorio de aplicaciones industriales. Aquí hay proyectos con la industria, sobre todo de visión artificial, y el laboratorio de espectrocolorimetría, donde se hace análisis de color
¿no? O sea, si por ejemplo esta silla es azul y yo quiero hacer una silla que tenga un color azul que sea diferente de ese, pues hay que hacer un análisis de colorimetría para ver qué tan azul es la silla que yo quiero vender, ¿no? Que no se parezca a esa. Cosas así por el estilo, ¿no? Con respecto a la formación de capital humano, y esto es algo que a lo mejor a ustedes les puede interesar, el CEO acepta gente, ya sea para hacer servicio social, para hacer prácticas o residencias profesionales, para hacer estancias, estadías, para, bueno, también se organizan congresos ahí. En noviembre se tiene planeado el Congreso Regional de Energías Renovables, ahí en Aguascalientes, y bueno, diferentes talleres. Estos son los posgrados que ofrece el CIO. Son 3 posgrados, 2 maestrías y un doctorado. Todos los programas de posgrado son cuatrimestrales. Las maestrías son por 2 años, mientras que el doctorado tiene una duración de 4 años. Las maestrías, bueno, maestría en óptica y maestría en optomecatrónica. La maestría en optomecatrónica es, digamos, la que está más enfocada a las ingenierías, sobre todo a la aplicación en la industria, ¿sí? La maestría en óptica es un poco más teórica, es un poco más de investigación. Digo, al final de cuentas se hace investigación, pero esta tiene un enfoque más hacia la industria, ¿no? Y bueno, para las maestrías, pues un perfil de ingreso básicamente de cualquier ingeniería físico-matemática, ¿no? Ya sea licenciados ingenieros en física, en matemáticas, en química, también químicos, en electrónica, mecatrónica, sistemas computacionales, etcétera. Todo lo que tenga que ver con físico-matemáticas pueden aspirar a entrar a alguna de las maestrías. Y bueno, como los posgrados pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, ustedes como aspirantes podrían acceder a una beca CONACYT de manera automática. Bueno, hay que hacer el procedimiento, papeleo, todo, pero ustedes tienen derecho a acceder a una beca CONACYT, que para el caso de maestría son 4.5 salarios mínimos vigentes en el DF, que son aproximadamente 9,800 pesos al mes, que ustedes estarían recibiendo de beca, pero a cambio ustedes tendrían que ser estudiantes de tiempo completo, mantener un promedio mínimo de 8 para arriba, en cada cuatrimestre. Aquí, por ejemplo, el CIO tiene una calificación mínima aprobatoria de 7, entonces si ustedes sacan debajo de 7 en alguna materia, ustedes podrían perder la beca, pero bueno, no pensemos en eso. Promedio mínimo de 8. Para poder acceder a la beca, cuando ustedes van llegando de licenciatura, necesitan tener un promedio mínimo de 8 precisamente en licenciatura, para que el CONACYT les pueda autorizar la beca, ¿sí? La beca de maestría tiene una duración de 2 años, es decir, que en 2 años se espera que concluyan el trabajo de tesis. Pueden extenderse hasta 2 años y medio, pero ya ese último medio año pues es sin beca, ¿no? Y pues es conveniente que ustedes terminen en tiempo y forma para que ustedes no tengan ningún tipo de inconvenientes con el CONACYT. Que bueno, normalmente pues sí, todos los trabajos de tesis se concluyen en tiempo y forma. Bueno, otro detalle es que si por ejemplo ustedes se van a hacer estadías allá, el CIO pues les ofrece beca, una beca siempre y cuando tengan un promedio mínimo de 8 para poder acceder a esa beca durante el tiempo que estén en la estadía. Si es de 4 meses, pues los 4 meses, nada más que si se extiende la estadía, pues ahí sí ya no hay extensión de beca. Bueno, aquí lo que les decía, no se alcanza a ver mucho, pero bueno, calificación mínima aprobatoria por materia de 7.0, promedio mínimo cuatrimestral tiene que ser de 8. Y bueno, lo que les decía de que si bajan el promedio, pues una consecuencia ahí, ¿no? Se les retira la beca por un periodo de un cuatrimestre, pues. Aquí, bueno, más o menos un listado del proceso de admisión para otoño de este año, para que si ustedes deciden entrar al CIO o deciden participar en el proceso de admisión, entrarían en enero del próximo año, ¿sí? Ya desde ahorita, desde el 15 de mayo y hasta el 23 de septiembre, se están recibiendo los registros de quienes quieren entrar al CIO, y bueno, tienen que pasar por un proceso de admisión, entrevistas, exámenes, con base en esas primeras evaluaciones, ya sea que el comité decida que pasen indirectamente o que pasen primero por un curso propedéutico que empieza el 17 de octubre y termina el 9 de diciembre, ¿sí?, de este año.
Y ya con base en la calificación de ese curso propedéutico, pues se les puede dar el acceso al programa de posgrado que ustedes decidan, ¿no? Y bueno, para empezar los cursos regulares a partir del 9 de enero del próximo año, ¿no? Además de esto, pues en el CIO se ofrecen algunos talleres, diferentes tipos de talleres de láseres, óptica fotónica, sensores ópticos, el taller de robótica, se va a realizar a finales de octubre, taller de energías renovables, se tiene pensado para principios de noviembre, y bueno, taller de óptica ya para mediados finales de noviembre, ¿no? Son diferentes actividades que se tienen pensadas para realizarse en la unidad Aguascalientes del CIO. Y bueno, cualquier información que ustedes deseen, además de esto que les acabo de mencionar, pues pueden contactar a Adriana Guerra, que es la encargada de vinculación académica. Aquí está su correo, el número de teléfono del CIO en León y la extensión, o me pueden contactar a mí si yo les puedo ayudar. Pues mi cuenta de correo rmunosache@cio.mx y el teléfono de la unidad Aguascalientes del CIO y mi extensión a 122, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación, duda. Ok, bueno, nada más por cuestiones de tiempo, si quieren las preguntas y las dudas las puedan abordar directamente con el doctor, ahorita terminando, y vamos a pasar lo que